El producto que realmente me conectó con Numi es NutriSwish. Es un producto increíble. Te cuento un poquito cómo llega este producto virtualmente a mí. Una amiguita que tuvo un accidente, no se recuperaba, el sistema inmunológico estaba muy baja sus defensas, habían procesos inflamatorios, no estaba recibiendo adecuadamente la medicación, bueno, un proceso súper complicado. En su momento, un amigo de los Estados Unidos le obsequió este producto. Y ella hace un comentario y dice que este producto es 1.000.000 de veces mejor que los que manejaba yo. Y bueno, y yo no tuve que resentirme por nada del mundo que diga que lo que yo recomendaba, perdón, que no era mejor. Pero a la amiguita que me comentó le dije, por favor, mándame el nombre del producto, mándame el nombre de la compañía que yo voy a investigar a ver de qué se trata. Y cuando yo vi que es glutatión, el ingrediente activo de este producto, y vi que la tecnología se llama Hydrestat, y vi que tiene la certificación FDA, y vi que tiene la certificación GMP, que son una de las certificaciones más poderosas que existen en el mundo de la nutrición científica, la verdad me sentí como que había llegado, estando en un desierto, a ese oasis del descubrimiento, porque yo decía, si yo he visto de miles de formas de tratar de elevar los niveles de glutatión, porque mi especialidad ha sido asesorar en enfermedades terminales. De hecho, yo soy una sobreviviente de una enfermedad terminal y la clave de que mi organismo se pueda reparar a sí mismo utilizando este universo de posibilidades que hay a nuestro alrededor, realmente la nutrición científica, yo diría que cumplió más de un 50% en el tratamiento. De hecho, yo tengo un amigo oncólogo que me decía, no consuma suplementos nutricionales. Si me está escuchando, yo siempre le digo, si me está escuchando, doctor, y le hacía caso, yo no estaría viva, porque el investigar, el no creer de que yo lo sé todo, sino permitirle al paciente a buscar en ese universo de posibilidades tus soluciones. Eso es lo que debemos como profesionales de la salud invitarles a cada uno de los pacientes, ya que no es solamente la medicina convencional, sino en todo esto, redundando la palabra, en este universo de posibilidades hay muchas, hay una cantidad gigantesca de herramientas, pero concretamente la herramienta que yo les voy a contar esta noche es cómo elevar los niveles de glutatión en el organismo. Si estás aquí en sala por primera vez y no has escuchado de qué se trata glutatión, te voy a hacer una presentación corta y luego nos vamos a enfocar un poco y vamos a sintetizar un poco en este tema. A ver, te voy a compartir pantalla con un poquito de información. A ver, voy a eliminar aquí mi cámara para que puedas ver la pantalla completa. Perfecto. Listo. Te cuento de que el glutatión es una de las moléculas más estudiadas en toda la historia de la humanidad dentro de la medicina, no solamente dentro de las ciencias médicas, sino de la biología molecular, de la bioquímica, y hasta el día de hoy, hace 3 años, habían más de 170,000 estudios publicados, hoy son mucho más, porque la mayoría, más de un 50% de enfermedades que existen en la humanidad son por bajos niveles de glutatión. Y el glutatión, bueno, ¿qué es concretamente el glutatión? Me regreso un poquito para mostrarte qué es el glutatión. A ver, les pido de que me ayuden, por favor, cerrando sus micrófonos en caso de que se puedan abrir y hay interferencias porque estamos grabando. Bueno, el glutatión es un antioxidante, entre todos los antioxidantes que el organismo produce o que el organismo puede obtener de una forma externa. Es como, yo digo, en la casa nosotros muchas veces decimos la mamá es la que hace todo y nosotros decimos es que cuando quiero que todo esté perfecto es que yo tengo que meter mano. Más o menos así es del glutatión, hecho por mamá, hecho por papá. Eso es el maestro de los antioxidantes. Todo lo que no pueden hacer el resto de antioxidantes, el resto de nutrientes, definitivamente aquí lo puede hacer el glutatión, porque las células humanas necesitan para sobrevivir oxígeno, agua, glucosa, pero
pueden prescindir de oxígeno, pueden prescindir de agua, pueden prescindir de glucosa en ciertos tiempos, pero lo que no pueden prescindir definitivamente es del glutatión. El glutatión es como te decía, es un antioxidante que se forma a partir de la unión de 3 aminoácidos y justamente esta unión hace de que nuestro organismo, nuestras células y el laboratorio es del hígado, donde se produce, donde se fabrica, pero normalmente esta fabricación se da entre los 20 hasta los 25 años. Luego el glutatión se agota, las células se oxidan, se dañan, se mueren, si los niveles de glutatión no son óptimos, se ven gravemente afectadas en sus funciones. Contarte de que el glutatión realiza más de 400 funciones y dentro de estas críticas, 15 para la vida. Es decir, que si no hay definitivamente glutatión a nivel celular, hablamos que una persona promedio de 50 años, en todos los estudios que se hicieron, en personas que fallecieron entre una edad por accidentes cerebrovasculares, por isquemia, por problemas relacionados al sistema circulatorio, sistema cardiovascular, hicieron estudios clínicos y se determinó que tienen una disminución del más del 60% de glutatión. Y más si son personas relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, diabetes, etcétera. Dentro de esas 15 funciones críticas para la vida, te cuento de que es el único protector del ADN mitocondrial, y esto de las mitocondrias es algo que me voy a concentrar un poquito más en esto del ADN y por qué es clave la protección del ADN mitocondrial, especialmente en las células neuronales. Una de las funciones claves del glutatión es neutralizar los radicales libres. Nosotros desde el mismo instante que estamos respirando, que estamos tomando agua, estamos también recibiendo una cantidad gigantesca, como que estamos pagando el precio de estar vivos. Estamos recibiendo una cantidad gigantesca de toxinas que se llaman radicales libres. Por eso yo suelo decir que el glutatión es más sano que el aire, porque las células del oxígeno, al no haber presencia de antioxidantes, las partículas de estas radicales libres, que son especies no solamente de oxígeno, hay diferentes especies de radicales libres, lo que hacen es, al no haber estos antioxidantes, es producir daño celular, y ese daño se llama oxidación. Es más o menos como cuando una cadena de la bicicleta se oxida. Así empiezan a estar las células oxidadas, para que tengas una idea. Entonces, aquí la clave para neutralizar esa oxidación, tienen que haber elevados niveles de antioxidantes, y aquí el maestro es el glutatión. Otra función que reduce la inflamación, o yo te diría más bien le da la capacidad propia al organismo de modular la inflamación. La inflamación es una manifestación normal de nuestro organismo frente a un ataque interno o externo. Entonces, aquí es donde se modula la inflamación y también se modula el sistema inmunológico, y para que este proceso sea natural, también tienen que estar elevados los niveles de glutatión. Ahora, yo te decía, si no hay presencia del papá o de la mamá de los antioxidantes como el glutatión, tampoco el resto de nutrientes como las proteínas, como las vitaminas, como los minerales, los oligoelementos, los factores botánicos, los fitonutrientes, no pueden sintetizarse, no pueden metabolizarse, no pueden concluir o llegar al fin de sus funciones. Por ejemplo, si te hablo de la síntesis de las proteínas, y hay una enfermedad que empieza por los bajos niveles de glutatión, está relacionado directamente a los bajos niveles de glutatión, se llama sarcopenia, y es justamente una falta de síntesis de péptidos. Y aquí la clave para que el organismo, a partir de las proteínas, pueda producir péptidos, definitivamente es el glutatión. Así que, hablando de musculatura, ya sabes cuál es el secreto, es elevar los niveles de glutatión. Voy a ir muy rápido en esta parte. El tema del envejecimiento, que me voy a concentrar un poquito.
es clave, es el mejor, es el maestro del antienvejecimiento. Otra función clave que lo hace el glutatión es la transferencia de oxígeno. Nosotros en este tiempo de pandemia mucho escuchamos hablar del oxígeno, mucho hablamos hablamos de la transferencia de oxígeno, de la saturación y todo. Y te cuento aquí para ir llegando al tema crucial de que vamos a hablar y vamos a enfocarnos en esta noche, es que sin glutatión no hay transferencia de oxígeno, porque el glutatión es el responsable de que haya esa reducción de la hemoglobina positivo 2 para que haya esa transferencia de oxígeno, tomando en cuenta de que el oxígeno es el combustible biológico para el 100% de nuestras células. Así que mira que de lo que vamos a hablar un poquito esta noche es en los niveles de glutatión relacionado a nuestro cerebro. Entonces, mira que el cerebro es uno de los órganos que utiliza como combustible biológico en el oxígeno y concretamente la mitocondria. Es donde se produce el ATP o energía celular y esta energía es empleada en hacer todas las funciones vitales de la célula. Es decir, que si está muy bajo este nivel, el combustible biológico, digámoslo así, el ATP, que se llama adenosintrifosfato, las células no tienen suficiente capacidad ni siquiera para desintoxicarse, peor para hacer el proceso de mitosis celular, que es lo que tienen que hacer las células, y en el caso concreto de las células cerebrales, de este tema de la neuroplasticidad, la conexión y todas las funciones que tienen que hacer. Así que aquí vemos de que si hablamos concretamente del cerebro, aquí estamos empezando a ver de que si los niveles de glutatión a nivel celular son muy bajos, no va a haber transferencia de oxígeno desde las células sanguíneas hacia todas las células del organismo. Clave en el tema del sistema autoinmune. Aquí es prácticamente el glutatión, el maestro, cuando nosotros vimos y somos sobrevivientes de una de las peores pandemias que sufrió la humanidad, entendimos de que quienes no sobrevivieron, no ganaron esta batalla, es gente que nunca le importó su sistema inmunológico. Nunca se puso a ver realmente que sistema inmunológico fuerte, sistema inmunológico modulado, fortalecido, era sinónimo de éxito. Y aquí la modulación del sistema inmunológico es la clave prácticamente de la salud de todas las células a nivel de todos los sistemas y de todos los órganos en un ser humano. Otra de las funciones, y que me voy a concentrar en el tema del cerebro, es la desintoxicación celular. Ya hablamos de que es el único protector del ADN mitocondrial, que es donde se produce la energía celular. Aquí es clave, o sea, dice para este tiempo los estudios, no lo hablo por mí, sino de todo lo que he leído, porque constantemente soy una persona que luego de ser mi propio testimonio, de que pude conocer un mentor de esos extraordinarios que se llama cáncer, y conocerlo en una etapa terminal fue tremendo porque me ha dado las lecciones más importantes de mi vida. Y yo entendí de que la clave aquí en las células, más que el núcleo, más que cualquier otro organelo, se llama mitocondria. Y es aquí donde prácticamente aquí se producen milagros en las mitocondrias de las células. Pero si no hay suficiente ADN, ese ADN mitocondrial, prácticamente las enfermedades metabólicas que se consideran enfermedades metabólicas o de origen metabólico, es justamente el daño está aquí en los bajos niveles de ATP o de adenosintrifosfato a nivel mitocondrial. El tema de reducir la carga química, en una de las conferencias de hace unas 3 semanas que yo te invito a que lo busques en nuestro canal oficial de YouTube, tuve la oportunidad de presentar al doctor Beamonte y con él abordamos lo que es la detoxificación celular y nos enfocamos en cómo la carga química de metales pesados, pero es algo impresionante la cantidad de metales pesados que están presentes en nuestras células. Somos bombardeados, pero con cantidades industriales de toxinas. Incluso
Hay enfermedades que no se pueden diagnosticar a nivel de laboratorio, no se pueden diagnosticar porque justamente es por el ataque de la carga química que existe en nuestro organismo. El doctor hablaba de que, por ejemplo, en tratamientos odontológicos se utiliza la amalgama y, sin embargo, las cargas de mercurio, y ni siquiera se podía mencionar este tipo de cosas, esa carga de mercurio, cómo estaba presente en la mayoría de células en las personas que tenían problemas a nivel cerebro y cardiovascular. Personas, por ejemplo, con síntomas de fibromialgia, ese tipo de cosas, se les encontró una carga química muy, muy alta. Personas con cáncer, personas con diabetes, personas con problemas hepáticos, con problemas renales, la carga química era impresionante. Entonces, ¿qué hace el glutatión aquí? Me estoy olvidando de decirte la carga química que traen los alimentos, que traen los medicamentos, que trae el aire contaminado que respiramos. Todo eso se considera carga química y aparte los perfumes, el maquillaje, y muchísimos factores, hasta la pasta de dientes con la que nos cepillamos trae carga química, trae químicos. Entonces, aquí el glutatión es el único elemento que puede ir, y le voy a explicar en unas palabras sencillas para que usted me entienda. Es capaz de transformarle en líquido a ese tóxico y llevarle directamente a la salida. Y es un gran caballero el glutatión porque atrapa la toxina y le lleva directamente a la salida, a la puerta de salida, le acompaña a la puerta de salida. Entonces, por eso de que aquí es clave para la desintoxicación celular. Cuando algunas personas empiezan a consumir nuestro producto, que ya les voy a presentar, dicen, es que me está doliendo la cabeza, es que me están doliendo los huesos, o tengo mucho sueño o mucho cansancio. Imagínate cómo estará tu organismo saturado de carga química que está fluyendo al torrente sanguíneo y está causando inflamación, vasodilatación, y eso te está produciendo dolor. Y te está bajando los niveles de oxígeno a nivel circulatorio, entonces eso se deriva en dolor, en cansancio. Así que toma en cuenta si ya estás consumiendo y sientes de ese tipo como de reacción curativa, da gracias a Dios, da gracias a la vida y a la persona que te compartió este producto, porque tú estás desintoxicándote y eliminando metales pesados que hablaba el doctor Beamonte la semana anterior, de que incluso en el cordón umbilical ya tenemos una carga química, pero impresionante. Imagínate, y hablando de los virus, hablando del último virus y de todo lo demás, imagínate toda la carga que nosotros tenemos de contaminación a nivel celular. Para cerrar esta parte, reiterarte de que es el antioxidante maestro, que es 1.000.000 de veces más potente que la vitamina C. Las personas que han dicho, yo voy a utilizar, y de hecho en estos 20 años como nutricionista, he visto los beneficios de las megas dosis de vitamina C, pero también he visto los megas daños a nivel hepático y a nivel renal. Entonces me vas a decir, Meli, ¿por qué si la vitamina C es un antioxidante y por qué puede afectar de esta forma? Porque simplemente no se sintetiza por los bajos niveles de glutatión, ya que se necesita glutatión para que haya síntesis de estos antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. Decirte de que se recicla a sí mismo la vitamina C como antioxidante, como desintoxicante a nivel celular, es más o menos como una servilleta que pasaste una vez, lo limpiaste y simplemente se desecha y lo botas, es como una servilleta. En cambio, el glutatión es como uno de esos trapeadores, pero que te duran toda la vida, que puedes lavarle cuantas veces y aún sigue sirviendo. Eso se llama el reciclaje a sí mismo, es decir, que se sigue reciclando, es decir, que aquí no hay desperdicio de glutatión. Tú puedes tomarte cantidades industriales que de esta forma no va a haber toxicidad en el organismo de ninguna forma por la capacidad de reciclaje que tiene. Bueno, hasta aquí te voy a compartir esta presentación. Cierro esta parte con la opinión de los expertos. El famoso doctor Oz lo considera como el superhéroe de los antioxidantes.
el doctor Mark Heyman, que ha estudiado toda su vida sobre el glutatión, lo considera la molécula más importante que necesitas para mantenerte sano y prevenir enfermedades. El doctor Daniel Colbert, tengo la bendición de haber hecho una certificación con este famosísimo médico en Miami, y él dice, en mi opinión, glutatión es el Michael Jordan de los antioxidantes y desintoxicantes del cuerpo. Y el doctor Jimmy Goodman, a quien le llaman el doctor glutatión, que ha escrito más de 300 libros sobre el glutatión, él lo considera como el agente curativo más poderoso del cuerpo. Y algo que dice, me voy a ir hasta la parte final de acá de esta presentación, muy rápidamente porque quiero que veas, a lo mejor no llego a esta parte de la presentación, quiero que veas qué dice el doctor John C. Nelson, que es el 159º presidente de la Asociación Médica Americana. Él lo considera al glutatión, representa el avance, el estudio o el avance que tenga. Imagínate, hablar ahora de la tecnología Hydrestat. Este doctor dice, en mi opinión representa el avance más importante en materia de salud que seré testigo en mi vida. Creo que revolucionará, cambiará, transformará la práctica de la medicina en todo el mundo y hará que el doctor Robert Keller sea más famoso que John Alcel, que creó la vacuna contra la polio. ¿Quién es el doctor Robert Keller? Es uno de los estudiosos en cuanto a esta molécula. Aquí estoy en la Librería Nacional de Medicina, es decir, aquí estamos frente a más de 200,000 estudios de 200,000 investigaciones. Y nos vamos a concentrar en estos minutitos en el glutatión y el cerebro. ¿Qué pasa cuando hay bajos niveles de glutatión en el cerebro? ¿Por qué los bajos niveles de glutatión? Quizá las células más sensibles de todo nuestro organismo y las más afectadas por los bajos niveles de glutatión son las células neuronales. Y aquí, si tú conoces o estás padeciendo algún problema de estos, y aunque no padezcas, considera de que desde el momento que nuestro organismo deja de producir glutatión, nuestras células neuronales son las más debiluchas en defenderse contra el ataque de los radicales libres, es decir, con los procesos oxidativos y los procesos inflamatorios. De hecho, todas las enfermedades de característica cerebrovascular o cardiovascular está directamente relacionado con estrés oxidativo. El proceso de oxidación ya a nivel crónico se llama inflamación sistémica. A ver, ¿estoy bien con el internet? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Yo sé que aquí hay mucha información y términos científicos, pero yo te voy a ir viendo de que el glutatión es uno de los primeros, de los más importantes antioxidantes para proteger las células neuronales y permitir que hagan los procesos. Uno de los procesos más importantes que cumple el glutatión es la protección del ADN mitocondrial de las células neuronales. Hicieron una investigación en pacientes que fallecieron con accidente cerebrovascular. Y resulta de que investigaron de que en estos pacientes mayores de 50 años, los niveles de glutatión estaban más bajos del 50%. Y esto está aquí, en PubMed, esta investigación. También hicieron investigaciones en animales, concretamente hicieron en ratoncitos. No me gusta mucho la idea de hacer pruebas en animales, sin embargo, lo hicieron en laboratorio y descubrieron de que como una demencia senil en estos animales porque les bajaron las cantidades de glutatión. Y la demencia senil o la falta de memoria fue tan evidente en los ratoncitos donde les bajaron los niveles de glutatión. O sea, qué impresionante. Los bajos niveles de glutatión está directamente relacionado con la esquizofrenia, la isquemia, es decir, las células neuronales o nuestro cerebro es el más propenso a la neurodegeneración cerebral. No sé cómo tú quieras envejecer,
Pero si ahora mismo no tomas control de cómo están los niveles de glutatión en tu organismo, a lo mejor estarás dependiendo de que alguien te ayude hasta para hacer pipí, popó, y no tendrás control. O sea, porque si no proteges de este momento tus células cerebrales o si ya estás con algún daño, imagínate aquí los bajos niveles de glutatión o las neurotoxinas son las causas número 1, por ejemplo, de una enfermedad conocida como el Parkinson. Cuando tenemos que desintoxicar nuestras células neuronales, es ahora, es en el aquí, en el ahora, es cuando nosotros tenemos que elevar nuestros niveles de glutatión. ¿Qué más te puedo ver aquí? De que las células neuronales son las más propensas y las más bombardeadas por las especies radicales de oxígeno, no solamente de oxígeno, sino también de nitrógeno. Y hay otra enfermedad directamente relacionada con sistema cerebro y cardiovascular, por ejemplo, como es la arteriosclerosis. Es decir, aquí está muy elevado el metabolismo oxidativo. Y aquí inicia el proceso de la degeneración, o sea, a nivel de las células, hablamos de todo el sistema vascular. Entonces hablamos de que la glicación, la oxidación, incluso produce endurecimiento a nivel de las arterias, para que tú entiendas de que es una enfermedad que está directamente relacionado por los bajos niveles de glutatión. Bueno, empezar, seguir hablando del tema. Wow, o sea, aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es definitivamente, si tienes tanto para prevenir daños futuros en tus neuronas o a nivel cerebrovascular, el momento que tienes que concientizarte de que si tú estás viviendo en condiciones incluso más aceleradas, que vayas perdiendo más tus bajos niveles de glutatión, ya a los 40, 50 años ya te van a empezar a pasar la factura, definitivamente. Otra de las funciones, ya te dije de que el Parkinson no es otra cosa que la degeneración de neuronas y especialmente en la baja producción de dopamina. Y esto está directamente relacionado con prácticamente, según estos estudios aquí en PubMed, que lo estuve revisando, están relacionados con más del 80% de enfermedades de características psiquiátricas, esquizofrenia, etcétera. Y accidentes vasculares o cerebrovasculares está directamente relacionado, y la acidosis tisular y concretamente el envejecimiento a nivel celular. Entonces, hemos partido de que en esta noche, hablando del cerebro y cómo es tan importante empezar a elevar los niveles de glutatión, porque quizá el envejecimiento, algunos le relacionan envejecimiento y lo relacionan a la piel, al cabello. No, el envejecimiento puede ser incluso a nivel celular, de células neuronales, y puede empezar incluso muy temprano. La mayoría de enfermedades está considerado ya el envejecimiento. Algunas personas dicen, es que envejecer es natural. No es natural. Envejecer prematuramente no es natural, y todas las enfermedades neurodegenerativas es por envejecimiento a nivel celular. Y los bajos niveles de glutatión están directamente relacionados con el envejecimiento celular y especialmente la falta de protección al ADN mitocondrial. Bueno, me encanta hablar de todos estos temas, pero miren el tiempo, cómo se nos va, así que voy a dejar de compartir y me gustaría invitar acá a Sala a una persona espectacular que tiene un testimonio que está directamente relacionado al punto de análisis que lo hemos hecho en forma general, cómo inciden los bajos niveles de glutatión en el funcionamiento de nuestras neuronas y todo lo que... Aló, hola, buenas noches. Te escuchamos, hermosa. Bueno, emocionada, Meli, buenas noches con todos, de saber que existe este producto. De verdad es que yo estoy gratamente sorprendida, maravillada de que, bueno, en lo mío, en lo que a mí respecta personalmente, me operaron de un cáncer de tiroides hace 8 años.
recibir yodo, terapia y recibir radio, porque quedó un residuo pegado a la laringe que obviamente no se podía tocar ese nervio, porque de lo contrario no estuviera hablando, ¿no? En todo caso, yo no sé si a consecuencia de eso o alguna otra causa, que a los médicos aún no me dicen por qué, comencé a perder la mielina, que es la capa protectora de las terminaciones nerviosas a nivel periférico, ¿no? Entonces eso provoca mucho dolor, mucho dolor. El doctor Isaac Mindiola, que conocía mi caso, me llamó en el mes de marzo y me dijo, tengo este producto, quiero que hable con la doctora Meli Prado, ella le va a explicar mejor. Bueno, así fue como llegué hasta Meli, me habló del producto y después de haber probado de tantas cosas, farmacológica y no farmacológica, igual yo seguía con los dolores. Comencé a tomar el producto el 19 de abril, lo tengo tan presente porque el 16 había tenido una reunión familiar en la casa que casi se me daña la reunión porque a mí me dio una crisis neuropática a nivel cervical, omóplato, hombro, brazos, manos, terrible. Bueno, gracias a Dios pasó con algo que me puse sublingualmente, pero un desinflamatorio potente, y poco a poco fue cediendo, ¿no? Y eso era lo que yo estaba haciendo todo este tiempo, tomando algo para aliviarme y nada más. Entonces comencé a tomar el producto y he mejorado muchísimo. Yo de la medicina convencional que he estado tomando, incluso de la mitriptilina, si hay médicos saben de lo que le hablo, estaba tomando 1,5 y yo mismo por mi propia cuenta me bajé a 1. Y a pesar de que bajé la dosis, yo no he tenido mayores problemas. Tengo un problema con respecto al túnel del carpo, pero bueno, ese es otro asunto, ese es otro tipo de neuropatía. Pero lo que más me afectaba era el dolor a la cervical, a mis intercostales, izquierdo, derecho, mis músculos, mis piernas. Bueno, era generalizada. Una noche casi que mi esposo me lleva a la clínica porque yo ya sentía que me desmayaba por la intensidad del dolor, mucho antes de conocer el producto. Entonces, comencé a tomar el producto y ha bajado, yo creo que un 90%, me atrevo a decir con mucha certeza, de que en muy raros casos siento como que se me contrae el músculo, pero pasa en cuestión de 1 minuto. O sea, no se me queda como antes, ¿no? Entonces, yo sigo tomando el producto, la piel ha limpiado una barbaridad, mi cara está, bueno, sí soy medio blanquita, ¿no? Pero ahora estoy más blanca que de costumbre. Y es, Sí, y te decía, me disculpo ante el público de que me comentabas de que no podías abrir cámara, pero les prometemos que vamos a grabar video y ahí sí lo vamos a poder ver a Lili. Pero te entendemos, hermosa, y muchísimo, muchísimo. sí, Es una visión de que lo puedas compartir en audio. no, Y sería muy importante que nos comentes qué pasó con tu mamá, porque eso a mí ya. me encantó, me fascinó. Verá, mi mamá se comenzó a tener problemas con la visión en el 2018, perdón. Entonces, como tenía como 5 años que no se quedaba con su oftalmólogo, la llevé, le digo, doctor, parece que hay que cambiar de lentes. Y él me dijo, no, no son los lentes, me dijo, ella tiene un problema, se le está degenerando la mácula. Entonces, para esto hay que poner una inyección cada 3, 4 meses que cuesta $900, más los honorarios de él, más tomografía, eran $1,600 cada 3 meses. Con lo de la pandemia, bueno, ahí ya no fue posible cada 3 meses, por obvias razones, creo que fueron 2 veces al año, después otra vez cada 4 meses, hasta que le comencé a dar el producto en mayo, comenzó a tomar, mayo, junio, comenzó a tomar el producto y ahora que fue a un control, el doctor ya para ponerle la inyección, como primero le pide la tomografía, al ver la tomografía, él la mira y le dice, la tomografía está muy bien, no tiene nada que ver con los resultados anteriores. Vamos a chequearla. Comenzó a chequearla y todo eso. Anteriormente mi mamá, los que saben de oftalmología saben lo que voy a decir, leía hasta la 4ª línea, ahora lee hasta las 6, 7 líneas con las letras muy pequeñitas y es un médico muy exigente y decía, está muy bien, la voy a ver en 2 meses porque no quiero que lo que se ha ganado se pierda. Bueno, obviamente yo no le voy a decir todavía, ¿no? Pero ella se está poniendo las gotas del NutriSweet en los ojos, con todos los cuidados de asepsia y todo. En el grupo vi que alguien hablaba sobre
testimonio de la vista. Lamentablemente en ese rato yo no pude porque no estoy en casa, ando afuera y no pude explicarle, ¿no? Ojalá esté enlazado, pero yo sí doy fe del producto, al menos con mi madre. Sí. El doctor se quedó sorprendido, dijo, desde que vio el examen, dijo, pero este examen no tiene nada que ver con los anteriores. Entonces, bueno, gloria a Dios, gracias doctor Mindiola, gracias doctora Prado, gracias Dios, pero yo creo que esto no solamente que mejora nuestra salud física, mental, sino nuestra salud financiera, porque yo estoy convencida que esos $1,600 que tenía que tener cada 3 meses, ya no los voy a gastar. Entonces, ese testimonio quería compartirlos con todos, ténganle fe al producto, y yo sé que a veces hay reacciones curativas, y yo también las tuve de 3 maneras. Nunca dije nada porque yo dije, esto es una reacción, esto es una reacción, y de hecho lo fue. En todo caso, eso es, Meli, muchas gracias por todo, y para lo que sea, ahorita tengo enlazada como 4 personas con problemas de piel. Ya tienen el producto y están escuchando todo lo que se ha hablado en este Zoom. Muchísimas gracias, Lili. Lo tomo en muchísima estima lo que nos compartes, porque el compartir un testimonio siempre estás compartiendo bendición a muchísima gente. Yo me siento de inicio, y yo no me sentía muy animada a contar mi testimonio porque yo tenía todavía el paradigma de la enfermedad incurable, y yo decía, ¿qué tal si le genero falsas expectativas? Ahora sí te puedo decir que aunque esa persona tenga destinado un día más de vida, dale, porque le vas a dar la mejor calidad de vida. ¿Y qué tal que sean 5, qué tal que sean 10? En resumen, aquí te voy a contar concretamente en lo que nos quisimos concentrar esta noche, de que aquí es clave elevar los niveles de glutatión, y que el glutatión es clave para la protección de las células neuronales del estrés oxidativo. Es clave, aquí estamos hablando, por ejemplo, de las funciones cognitivas y el tema de la memoria. Que no te sorprenda la falta de memoria. Hay algunas personas, si ya tienes problemas de memoria, eso está directamente relacionado con los bajos niveles de glutatión. Como desintoxicante, el glutatión es clave para la desintoxicación de metales pesados en el cerebro. Quizá este tipo de neurotoxinas, la presencia de metales, son uno de los tóxicos que están directamente relacionados con todas las enfermedades cerebrales. También ayuda a mantener la integridad de la barrera hematoencefálica, es otra situación clave que hacen los altos niveles de glutatión. Y obviamente como antiinflamatorio reduce la inflamación cerebral. Por eso es que muchas veces nos dan testimonios estaba una persona con vértigo que no le pasaba en 3 días del vértigo, ni siquiera podía abrir los ojos, y tan solo 5 minutos después de haberle colocado el NutriSwish sublingual, prácticamente la persona pudo abrir los ojos y fue algo increíble. Te invito a ver ese testimonio que lo grabó uno de nuestros socios, Oscar, que creo que está aquí en sala. Muchísimas gracias por ese testimonio que nos envió, y está en nuestro canal de Telegram. También es clave para la síntesis y reciclaje de otros antioxidantes como la vitamina C, todos los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. Es clave para proteger a las células neuronales de los daños de los radicales libres. Está relacionado directamente, es protector del ADN mitocondrial, por lo tanto está protegiendo, es como una vacuna literal para las enfermedades crónico-degenerativas, neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, y eso no lo digo yo, lo vimos aquí en pubmed.gov. Aquí en el tema de las funciones mitocondriales en las células neuronales es clave los niveles de altos niveles de glutatión en la eliminación de toxinas, y no necesitas estar enfermo con una enfermedad crónico-degenerativa a nivel neuronal para desintoxicar las células. Hablamos de que todos tenemos presencia de metales pesados a nivel de nuestras células cerebrales que se llaman toxinas. También está corroborado dentro del mundo científico que altos niveles de glutatión reducen el daño neuronal después de un accidente cerebrovascular o cardiovascular, es cuando un ser humano está más propenso a un daño neuronal.
contribuye a la regulación del estrés oxidativo, en resumen de todo lo que te he dicho ahora anoche, apoya y es clave, es el maestro para la protección de las células gliales que son esenciales para la salud cerebral. También ayuda en la prevención del daño cerebral por el envejecimiento, porque el ataque de los radicales libres son una de las principales causas del envejecimiento a nivel celular. También ayuda en la producción de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina. Por eso es que nos cuentan personas de que estaban pasando por enfermedades psiquiátricas y están teniendo resultados increíbles. No te digo que reemplaces la medicación, pero sí te digo que debes, porque debes elevar tus niveles de glutatión. Por eso es que se ha visto efectos tan positivos en tratamientos de esquizofrenia. Y la clave, elevar el sistema inmunológico a nivel de células neuronales y obviamente aquí en el tratamiento de lesiones cerebrales traumáticas, si has tenido o conoces personas de que hayan tenido lesiones cerebrales por accidentes. Así que, pero ¿cómo elevo los niveles de glutatión? Y Amelie me has dicho de que es clave elevar los niveles de glutatión y espero aquí poderte compartir la forma en que nosotros podemos elevar los niveles de glutatión. Dame un segundito, voy a quitar mi cámara y voy a compartirte la parte final ya para terminar cómo es la mejor forma científicamente comprobado hasta este momento con nuestra tecnología HydroStat. A ver, estamos acá. Me voy hasta aquí. En todo este tiempo, o la vieja era del glutatión, ha sido ver o ayudar al organismo a elevar los niveles de glutatión a como de lugar. Si te hablo de nutrición, de la nutrición regular, ha sido, como es el dicho acá en Ecuador, un vía crucis, porque hay uno de los componentes del glutatión que es la L-cisteína, que es uno de los aminoácidos más sensibles a los efectos de la acidez gástrica. Es decir, en algunas personas que no ha sido tan alto el nivel de acidez gástrica, a mí me dicen con precursores o elevando o incrementando, uniendo estos nutrientes, sí se ha logrado resultados extraordinarios, pero ¿qué pasa con organismos que están demasiadamente elevados los niveles de acidez? Es decir, ahí se pierde de cajón y ni siquiera llega a ese laboratorio que se llama hígado, la L-cisteína, para que sea fabricado el glutatión. Se ha visto que con precursores vía tracto digestivo, una biodisponibilidad de 45 minutos a 1 hora y hasta 4 horas y un efecto que se ha tardado en aparecer. Y realmente se ha visto la forma de elevar los niveles de glutatión con polvos, con liposomas, con ribosomas, con precursores. Digamos que los precursores y todo esto son como las llantas, el volante, la carrocería del carro, pero realmente el glutatión es el carro. Entonces, aquí la nueva era del glutatión es una fabricación, el avance más científico, más hablando uno de los avances, de los mayores avances en el mundo de la ciencia profesional dentro de la nanotecnología, es justamente reducir, fabricar el glutatión con ingredientes veganos de la más altísima pureza. De hecho, por eso tiene el sello GMP. En honor en tiempo te pido de que investigues qué es el sello. Se escribe GMP. Es una de las proveedoras de alimentos de origen vegetal más importante y orgánicos. Entonces, la fabricación de glutatión, pero la forma de preservación de estas moléculas encapsuladas en partículas de agua. Y redujeron el tamaño de estas partículas de agua para encapsular el glutatión y colocando debajo de la lengua hay unas membranas que te conectan directamente con el sistema circulatorio, tener disponible el glutatión inmediato en menos de 60 segundos. Entonces ya sabes cómo elevar tus niveles de glutatión, omitiendo totalmente el tracto digestivo porque, como te digo aquí, la absorción es sublingual, más segura. Si hablamos de las inyecciones, sabemos de que
Aquí las inyecciones, aparte de ser costosas, requiere de la asistencia de un médico, de un profesional, es un proceso costoso. Y la verdad, si hablamos de que 6 horas tiene la duración del glutatión en tu cuerpo, imagínate, tendrías que recibir una inyección de estas cada 6 horas. O sea, lo más recomendable para este tiempo es que utilices glutatión nanonizado, es decir, reducido el tamaño de las moléculas y encapsulado en agua. Nuestro producto estrella, que es el que consumió nuestra querida Lili, yo les recomendé de que la primera toma lo consuma a las 4 de la tarde. ¿Por qué en la tarde? Porque se ha visto, y esto lo escuché de varios científicos y le volví a escuchar la semana anterior del doctor Carlitos Burneo, y esto se ha investigado muchísimo, de que en la noche y en la mañana, hasta tipo 11, 12 del día, el organismo está en un proceso de desintoxicación y no le llama mucho la atención la absorción. En cambio, en la tarde nuestras células están como predispuestas a absorber. Por eso es que estos científicos dentro de la nanobiotecnología dicen que aquí la clave es las servidas a partir del mediodía. Es decir, la primera servida puede ser a las 12 del día. Esto no es una regla general, pero pruébalo. A las 12 del día, un equivalente a 5 ml dentro de una tapita de 5 ml. Van a estar encapsulados más o menos, vas a tener más o menos 200 sextillones de nanopartículas de agua, y dentro de esos 200 sextillones de partículas de agua están encapsulados otros 200.000 sextillones de nanomoléculas de glutatión. Cuando hay personas que dicen, Meli, ¿cuánto de glutatión en cada uno? O sea, es imposible contar las nanomoléculas. Es como ponerte a contar las nanomoléculas de la luna. O sea, no hay una cifra exacta a ponerte a contar porque es algo extremadamente pequeño, pero sí decirte que hay una aproximación de 200.000 sextillones de nanomoléculas de glutatión encapsuladas en partículas de agua que van a estar llegando directamente al torrente sanguíneo. ¿Cómo vas a medir realmente que los niveles de glutatión se están incrementando? Con exámenes médicos. Ahí sí yo te recomiendo que si quieres ver desde el inicio resultados a nivel de desintoxicación, a nivel de modulación de la inflamación del sistema inmunológico, te hagas exámenes. Así que, bueno, ya te he hablado de cómo consumirlo, pero puedes también hacerlo de acuerdo a tu libre demanda, lo puedes hacer. También, bueno, en esta noche no te voy a hablar de New Me Skin, pero sí recomendarte que es lo más increíble y lo mega extraordinario para la piel. Son resultados asombrosos, los mismos resultados que puedes estar teniendo intracelularmente lo vas a ver aquí en tu piel. En cuanto a preguntas, yo les recomiendo que nos hagan a través de nuestro canal de Telegram. Están varios médicos que nos van a ayudar a responder, pero el tema específico y que lo pudimos tomar es cómo influyen los bajos niveles de glutatión, y si elevamos los niveles de glutatión, cómo vamos a favorecer a nuestras células del cerebro. Así que si tienes problemas a nivel de células cerebrales, y si no tienes problemas en las dos cosas, debes elevar tus niveles de glutatión. Bueno, sin más, me voy a despedir esta noche.